Bueno, buen día a todos. Esperamos que estén muy bien. Bueno, yo soy la profesora Ana Machado, del Departamento de Psicología, y voy a presentar a Irene Canosa, que es la que va a presentar su trabajo, ¿no? Y también lo que tiene que ver con avances en el estudio de la prevención del suicidio en intervenciones web. ¿Ah? Irene es doctoranda del programa de doctorado en psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella está haciendo una estancia acá doctoral, ¿no? Para avanzar en su tesis de investigación. Voy a leer su currículum porque no me lo sé todo, pero ella es enfermera en formación con especialidad en salud mental y es investigadora también del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona, y es miembro del CIBERSAM, que es el Centro de Investigación Biomédica de Red de España. Bueno, el proyecto de tesis doctoral que ella va a presentar hoy tiene que ver con una intervención destinada a la prevención del suicidio utilizando un programa web llamado I Fight Depression Survive, ¿tá? Que bueno, ella les va a presentar con mayor detalle, junto con los avances preliminares que ya tiene su tesis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Ana por la presentación, a toda la Facultad de Ciencias de la Salud y al Departamento de Psicología por invitarme a participar en esta ponencia. Mi idea es hablar más o menos como 50 minutos, una hora, para que luego tengamos tiempo para que podamos discutir, compartir y también me contéis pues, vuestras percepciones al respecto del proyecto. Entonces, bueno, básicamente vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a... Ay, perdón. ¿Sí? Más o menos, podemos arreglar ahí el micrófono. No. ¿Puedo chillar? No, para el Zoom. Ahí va. ¿Sí? Si veis que no me escucháis, me paráis y hablo más alto. Sí, no, si no yo puedo hablar un poco más alto. Sí, igual sí. O sea, Bueno, ahora que estamos todos más cerca, continúo. Me gustaría hacer una breve introducción sobre toda la temática del suicidio y hablaremos un poco del marco teórico actual en que nos movemos, ¿vale? Luego hablaremos un poco del espectro de la conducta suicida y un poco de datos epidemiológicos. Me gustaría comparar, ya que soy de España y en este caso en Uruguay tenemos datos como también muy importantes y muy relevantes del tema del suicidio, una pequeña comparativa entre los dos países. Y luego ya me centraré en aplicaciones online y un poco en este marco es donde se engloba mi proyecto de tesis doctoral y un proyecto y un subestudio a nivel estatal que se está llevando en España para la prevención secundaria de la conducta suicida. Entonces, sí, bueno, luego haré unas pequeñas conclusiones y me gustaría tener un rato para poder tener preguntas y que podamos debatir y compartir. Entonces, bueno, arranco con... No, pero es que no está amplificado. Yo intento darle fuerte. Vale. Nada, en primer lugar me gustaría, igual este dato ya no sé si todos lo conocemos, ¿no? Pero que aunque luego hablemos más de epidemiología, que el suicidio es la principal causa de muerte no natural y evitable del mundo ahora mismo, ¿no? Entonces es una prioridad emergente para cualquier sistema sanitario, ya sea en Uruguay, España o en cualquier parte del mundo, y que también me gustaría comenzar pues, aclarando que es una entidad como muy multifactorial y además muy compleja, ¿no? Tanto de definir como de probablemente tratar. Pues no voy a entrar muy profundamente, pero bueno, la definición de suicidio siempre ha venido por una dificultad para encontrar un consenso, ¿no? La primera definición, o tal vez la más famosa, la hace un sociólogo en el 1897, que es bueno, la foto que vemos ahí, que es Durkheim, y él ya empieza a apuntar como a tres, digamos, palos, ¿no? A los que se centrará el suicidio. Por un lado, la intención, o la finalidad, por otro lado tenemos el acto y por otro lado tenemos el resultado. Ha habido como algunas definiciones intermedias en función de distintos sistemas sanitarios, pero la que más aceptada está actualmente es la definición que marca la OMS en el 86 y que básicamente pues, es un acto con un resultado letal, iniciado y finalizado por el sujeto
y que bueno, tiene un resultado letal y espera un cambio, ¿no? Este cambio, pues en este caso sería obviamente el fallecimiento. Entonces, a día de hoy, esta definición, hablábamos, ¿no?, del 1986, ahora hablamos de un concepto como un pelín más amplio, que es el concepto del espectro de la conducta suicida. No tanto el suicidio en sí, sino un espectro, ¿no? Este espectro iría desde una ideación, que empezaríamos, pues, ¿no?, con algo más cognitivo, y pasaría a una parte más conductual, que sería ya la parte de un grado, una tentativa o un suicidio consumado. Entonces, para hacer como una pequeña clasificación basándome en esto y para que, digamos, que toda la presentación pues, lleve un hilo conductor, tendríamos la ideación, ¿no?, esta parte que es más, como he dicho, más cognitiva. Tendríamos 3 grados en todas ellas, ¿no?, la parte de no tener una intencionalidad suicida como tal, luego la parte con un grado indeterminado y luego con una intención más concreta, y la definiríamos también en función de grados, ¿no?, en función de si es una ideación más casual, transitoria o es una ideación más permanente, y luego también pues, es activa o pasiva. Esta definición se va a mantener tanto en ideación como en comunicación, que sería la siguiente parte, ¿no? La ideación es algo intrapersonal, donde el sujeto hace su cognición respecto al suicidio. La comunicación suicida sería algo interpersonal, ¿no? La persona manifiesta el querer hacer una tentativa. Y aquí tampoco me gustaría profundizar mucho, pero hay 2 diferencias, ¿no? La diferencia de una amenaza y un plan. Una amenaza es que haya una posibilidad de cometer un acto de suicidio, mientras que en un plan hay un método predeterminado para poder cometerlo. Esto también es importante a la hora de hacer prevención, ¿no?, cuando ya aparece una comunicación suicida al respecto. Y luego la siguiente parte, que ya es donde nos centraremos más, es en la conducta. La conducta puede ser con una intencionalidad, con un grado indeterminado o con alguna intencionalidad suicida. Digamos que en la primera parte, en la sin intencionalidad, aún así pueden conllevar a una muerte, ¿no? Es decir, algunos de los suicidios idealmente perseguían, podemos decir, una actitud como más de modificar el entorno o una falta de gestión emocional, pero acaban conllevando un resultado de muerte. Entonces, bueno, básicamente esta es la nomenclatura que propuso Carroll y que fue revisada por Silverman en el 2007, y es un poco para que todos tengamos como la misma referencia de cómo es la clasificación de la conducta suicida, ¿no? Porque realmente hay varios autores que proponen clasificaciones distintas. También algo importante y que debemos tener en cuenta, sobre todo la gente que se dedica a clínica, es que bueno, los métodos difieren en función de la gravedad, ¿no? No es lo mismo, digamos, aunque tenga el mismo resultado, vuelvo a explicarme, aquí me he explicado un poco mal. Difiere en la gravedad en el punto de que tenemos diferentes grados de letalidad y diferentes grados de rescatabilidad. Entonces, la letalidad es el método que utilicemos, las posibilidades que tienen de terminar de muerte. Por ejemplo, si una persona realiza una tentativa defenestrándose, tirándose por una ventana, es más probable que termine en muerte que una persona que igual ingiere un comprimido, o sea, un número pequeño de comprimidos. Esto sería la letalidad. Y por otro lado tenemos la rescatabilidad. No es lo mismo una persona que realiza esta misma sobreingesta de medicamentos y sabemos que alguien va a llegar a casa o deja una nota o llama a alguien por teléfono, versus otra persona que se va al campo y hace la misma tentativa. Entonces esto es muy importante de cara a ver, pues, bueno, factores predictores de la conducta suicida y cómo pueden ser, bueno, esta pequeña clasificación, ¿no? Tenerla como muy en cuenta en la cabeza cuando hacemos sobre todo clínica. A nivel mundial, digamos, los métodos que son más utilizados son el ahorcamiento, las armas de fuego y el envenenamiento. Son todos, pues básicamente, intentos con una letalidad muy alta, ¿no? Es raro que alguien se realice un atentado con arma de fuego y sobreviva. Entonces, bueno, ahora centrándome ya un poco más epidemiológicamente en datos concretos, como he dicho antes, el suicidio es la principal causa de muerte evitable. Preocupa mucho los datos, sobre todo en personas jóvenes. Nos encontramos que la segunda causa de muerte natural y no natural entre personas de 15 a 29 años, que bueno, esto Ana en su tesis, ¿no? Una de las cosas que reflejaba, tesis sobre adolescentes. Estimamos que en el mundo más o menos 700.000 personas fallecen por suicidio cada año, y también, además de toda la carga de mortalidad que puede estar asociada al suicidio, también tenemos una carga de morbilidad, ¿no? La carga de personas que tienen lesiones, patologías asociadas a haber realizado una conducta suicida. Y las tasas establecen que cada suicidio implica un total de 60 años de vida perdidos.
Bueno, son datos que realmente son muy importantes para analizar. Entonces, bueno, este es un mapa propuesto por la OMS, donde, en función de los países, establece un poco las tasas de suicidios. Habitualmente, aunque no se cumple en todos los casos, por ejemplo, Uruguay es una excepción, los países de vías de desarrollo, que están en vías de desarrollo, tienden a tener una mayor proporción de suicidios. También está asociado con temas culturales y étnicos, también está relacionado con estatus económico y también a veces está relacionado con factores sociales que ahora iremos desgranando poco a poco. Entonces, me gustaría que viéramos ahora un poco la comparativa, ¿no?, entre yo vengo de España y entre los datos de Uruguay, ¿no? En España tenemos un problema de suicidio importante, pese a que los datos sean casi la mitad de los que presentamos aquí. Nuestros últimos datos son de 2021 y fallecieron 4.000 personas, ¿no? Y lo que nos preocupa también es con 4.000 personas de 47 millones, ¿no? Pero es cierto que vemos un incremento desde los últimos datos del 2020. Probablemente porque en España los datos de la pandemia afectaron un montón en la conducta suicida y cada vez estamos sacando más estudios que reflejan esto. ¿Qué datos tenemos en Uruguay? Bueno, según los datos que refleja el Ministerio, durante el año 2020, que si no me equivoco son los últimos, tenemos 718 fallecimientos. Sí que hay un pequeño descenso desde el 2019, pero que quizás no es tan representativo. Aún así sigue siendo una conducta muy importante y un problema muy prevalente. Para que veamos cuán prevalente es, me gusta compararlo con el resto de causas de muerte no naturales, ¿no? Tenemos los de arriba, y los de arriba en este caso son los de España, los de abajo los de Uruguay. El suicidio versus los accidentes de tráfico es el doble en ambos países. Luego nosotros tendríamos, caídas accidentales, porque es cierto que España tiene una pirámide poblacional bastante envejecida, entonces, hay parte de accidentes laborales, pero parte también es por este motivo. Y Uruguay tiene la parte de accidentes de transporte. Igualmente vemos un montón de campañas, no sé aquí, pero en España de prevención de accidentes de tránsito y tal vez no vemos un reflejo social de la prevención del suicidio. Esto es un poco la percepción que tenemos. Y luego también comparativa en función de los departamentos, ¿no? España, Uruguay se divide en departamentos, por así decirlo, España en comunidades autónomas. A mí me llamó mucho la atención cuando vine aquí a empezar la estancia, ¿no?, el departamento de Rocha, que quizás algunos de ahí o lo conocen, ¿no?, el hecho de que esté una tasa de 44, que es literalmente el doble de Uruguay y cinco veces más que la de España. Nosotros, si vemos el mapa de España, las que más despuntan son Galicia y Asturias, que son comunidades que pueden tener una cierta semejanza y me explico en qué. La bibliografía dice que en comunidades de interior y rurales son las que suelen presentar mayor tasa de suicidio. En Galicia y en Asturias hay una gran comunidad rural, pese a que están rodeadas por mar las dos, se concentra la mayor población igual en el interior. Y ahí es un poco donde se parece que puede estar relacionado un poco esto, ¿no?, el tener una población más rural y el presentar mayor tasa de suicidio. Creo que es un poco también lo que pasa en Rocha y en Florida, que también es el segundo y que también despunta bastante. No obstante, estos datos todos de momento están, ¿no?, obviamente en estudio. Y luego, al igual que antes os hablaba un poco de la conducta suicida, ¿no?, de que va como desde un espectro, es decir, va desde una ideación, una comunicación y luego acaba haciendo una conducta, también me gustaría que vierais como la conducta en sí como una pirámide, ¿no?, como al final un conjunto de factores que se van acumulando y que van llegando al resultado final, que en este caso lo represento como el pico, ¿no? ¿Qué factores tenemos? Son muy diversos, son muy complejos, ¿no? Tenemos factores tanto psicopatológicos, sociales, genéticos y ambientales, ¿no? Son los principales que influyen en la conducta suicida. Entonces me gustaría que viéramos alguno con detenimiento y los he dividido un poco en factores de riesgo y factores protectores, ¿no?, porque también puede ser interesante el verlo desde esta perspectiva. Básicamente los factores de riesgo están asociados con presentar alguna enfermedad, algún trastorno mental. La desesperanza también es un factor bastante importante a la hora de presentar una conducta suicida y un poco también todos los factores sociales que conllevan y que rodean, ¿no?, como puede ser una historia intrafamiliar de violencia,
Ahora lo veremos como un poco más con detenimiento, esto es solo un pantallazo. Y en cambio, bueno, pues los factores protectores parecen estar relacionados con habilidades tanto intra como interpersonales de adaptación, de buen vínculo social, a veces valores religiosos también están relacionados. Entonces, bueno, de estos me gustaría que nos centrásemos en algunos en concretos que también a veces dirigen, ¿no?, las estrategias de prevención. Entonces, de riesgo. Al igual que antes os he enseñado un poco el mapa, ¿no?, de qué países eran los que parecían como más prevalentes o menos de suicidio, bueno, como dato, Lituania y Rusia parece que encabezan, están al alza, y países como Azerbaiyán, Kuwait y Filipinas están como en las tasas más bajas. Me llama la atención también el género, ¿no?, el hecho de ser, bueno, los hombres tienen una proporción de suicidios 4 veces más alta que las mujeres y es inversamente proporcional al número de tentativas, es decir, las mujeres 4 veces más tal vez realizan intentos. Y la edad también, bueno, es algo importante porque pese a que las tasas son más altas entre personas de edad, de repente en los últimos años ha habido un pico y un incremento entre personas jóvenes que merece la atención, ¿no?, merece a la hora de implantar pues, tal vez políticas públicas, estrategias de prevención, está siendo como la segunda causa de muerte no natural, ¿no? Entonces también es un factor a tener bastante en cuenta. En cuanto a raza, tenemos una menor proporción tal vez en hispánicos y en afroamericanos que en europeos, y obviamente la historia familiar incrementa el riesgo. De todos estos factores, a mí los que más nos interesan para esta investigación son estos. Es que sabemos que esto la bibliografía lo dice y lo marca en casi todos los estudios que conocemos, entre cada suicidio consumado tenemos entre 10 y 20 tentativas. Entonces es un marcador de riesgo muy importante el haber hecho una tentativa de suicidio, ¿no? Es algo que merece que tengamos en cuenta, que tengamos vistas, sobre todo como clínicos. El 20% de esas personas repiten el acto y de esas 20% casi el 90% lo van a hacer en los 2 primeros años. Entonces también es algo a tener en cuenta. Y luego también me llama la atención que estudios diversos que hemos visto, personas que habían hecho una tentativa de suicidio habían tenido un contacto previo en días anteriores con algún sistema sanitario y no se pudo detectar esta conducta. Entonces, bueno, también quizás merece la pena esto, el estudiarlo, el revisarlo, el reflexionar sobre ello. Y otra de las grandes cosas que tenemos que tener en cuenta es que el 80% de personas que habían cometido algún intento de suicidio, no el 100%, pero estaban diagnosticados de un trastorno mental que era un trastorno depresivo mayor. Entonces, sabiendo todos estos datos que nos apuntan, que nos llevan hacia algo, y que además están bastante relacionados con un ámbito clínico, sanitario, donde en teoría podríamos hacer prevención, pues bueno, estos son los que a mí me llaman la atención y creo que podemos discutir un poco más sobre ellos y actuar. Obvio, no todo es malo, también tenemos algún factor protector, pero tal vez es más difícil de implantar desde un ámbito clínico sanitario. El que más sería la continuidad asistencial, tener un tratamiento integral a un abuso de sustancias, de alguna patología mental prevalente, el llevar un poco el control y el registro sobre esto. El resto, como hablamos, habilidades interpersonales, también son muy importantes, relevantes en el suicidio. Y luego, bueno, la religión, algunos factores también la apuntan como un factor protector, ¿no? Cierto que parece que suicidan más las personas ateas que no las personas budistas, cristianas, sí que en principio actúa como un factor protector. Luego también me gustaría aquí hacer una pequeña reflexión, porque es cierto que aunque podamos diferenciar factores protectores y factores de riesgo, hay algunos que vamos a poder modificar y otros que no. Entonces, ¿cuáles son los modificables? Vuelvo un poco a lo mismo, el tratamiento, la continuidad asistencial, el brindar ese seguimiento a personas que han hecho alguna tentativa o presentan algún riesgo, tanto a nivel de salud física como a nivel de una dimensión psicológica, y todos aquellos inmodificables o que son como más difíciles de conseguir, tal vez, obviamente no podemos interferir en el sexo, en la edad, en una carga genética, pero bueno, es cierto que en apoyo social, por ejemplo, tal vez políticas más favorables, en según qué sentido, podrían ayudar un poco a prevenir un poco estas tasas también, ¿no? Hablando también de una situación laboral y económica que puede ser precaria y puede conllevar el realizar una tentativa. Entonces, viendo un poco todo esto y teniendo así una pequeña panorámica, ¿no?, de lo que es el suicidio, de cómo se puede clasificar, de qué factores tenemos de riesgo y protectores y cuáles podemos modificar y cuáles no,
empiezan a surgir estrategias de prevención. Digamos que las estrategias de prevención se pueden dividir en dos grandes bloques. Tenemos, por un lado, una prevención primaria. La prevención primaria es la prevención que podemos hacer desde los colegios, desde actividades sociales, desde un poco esta red de apoyo mutua. Es decir, son gente que no ha hecho una tentativa y que en principio actuamos sobre un bloque de la sociedad. Mientras que la prevención secundaria ya se centra en personas que han hecho una tentativa o que manifiestan una conducta de alto riesgo, y ahí es donde hacemos la prevención secundaria porque ya se ha hecho una tentativa y obviamente, bueno, en el caso de suicidio ha sobrevivido esa persona. Entonces, ¿qué programas estamos teniendo ahora mismo alrededor del mundo para poder prevenir la conducta suicida? En primer lugar, son diversos, ¿no? De momento no hay un quórum sobre qué programa sería más adecuado implantar. En todo el mundo tenemos alguno de algún modo y alguna política favorable en este sentido. La mayor parte de ellos se basan en el concepto de la continuidad asistencial. Entonces, se basa en una acción de seguimiento. Es decir, si alguien ha hecho una conducta suicida o va a hacerla, la idea es como intentar seguir, intentar que esta persona se sienta, pues, bueno, digamos, acompañada, supervisada por un equipo sanitario en su mayor medida. Entonces, lo que mejor ha funcionado pues, son llamadas telefónicas, líneas abiertas 24 horas, mensajes, cartas, un poco todo esto. Entonces, nosotros en España nos encontramos con que no tenemos un plan de acción específico. Tenemos cada comunidad, ¿no? Como, igual que vuestro departamento, ha establecido pues, sus estrategias de prevención. Es decir, Madrid puede tener una estrategia concreta, Andalucía puede tener otra, Barcelona otra diferente. Y desde España empezamos a fijarnos en modelos externos, ¿no? En modelos como pueden ser bueno, de nuestros vecinos de Francia, modelo de Italia o un modelo de Estados Unidos, donde lo primero que hacen para poder implantar una estrategia de prevención es hacer básicamente una estrategia de recuento, ¿no? Un plan para ver pues, cuántas personas están suicidando, cuáles son las causas y cómo podemos empezar de ahí a reconocer primero los datos antes de implantar nada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estos programas en estos países han funcionado muy bien, han dado muy buenos resultados. Y una vez basados en estos resultados, entramos con, digamos, la prevención como tal, ¿no? Conocemos los datos y entramos en la parte de una herramienta online, ¿no? Al igual que podemos tener vías, líneas 24 horas, podemos tener mensajes de texto y podemos tener cartas, pues también hemos visto, ¿no? A día de hoy, prácticamente creo que el 83% de la sociedad tiene un teléfono móvil, o sea, de las personas que hay en el mundo. Entonces, bueno, es una herramienta adecuada para poder empezar a implantar herramientas de prevención. Entonces, básicamente, para que tengamos un concepto de estas herramientas, las herramientas en Internet pueden diferenciarse en tres tipos, ¿no? Si son programas que no, por un lado, son programas que no están supervisados por ningún sistema sanitario. Por otro lado, programas que son mixtos, es decir, un programa puede ser de autoayuda, que puede haber una parte que realice el usuario y otra parte que esté supervisada por un profesional. Y digamos la otra opción sería que simplemente se utilice como un canal, ¿no? Al igual que podemos hacer teleconsulta, podemos utilizar Internet como un medio para llegar a poder explicar o poder consultar según qué. A nosotros nos interesa el del medio, ¿no? Nos interesa un enfoque mixto donde pueda haber un profesional que supervise ese programa y al mismo tiempo el usuario pueda acceder cuando quiera y como quiera a este programa, ¿no? Sobre todo en una situación de crisis. No voy a entrar muchísimo en parte de revisiones sistemáticas ni nada, pero voy a exponeros dos que me parecen interesantes. Una se hizo en el 2020, es una revisión de Butcher, y explica un poco, aúna bastantes ensayos clínicos respecto a las intervenciones online, ¿no? ¿Qué resultados arroja? Bueno, empiezan a establecer que pueden ser útiles en el manejo de, sobre todo, la enfermedad mental en conjunto con la terapia convencional que se esté utilizando. Empiezan a apuntar en que son herramientas costo efectivas, porque realmente es más barato realizar una... O sea, obviamente el diseño es costoso, pero una vez que lo implantas, tal vez es mucho más barato y más accesible que a una persona que vive en un sitio muy recóndito acudir a una consulta. Y luego también, bueno, obviamente apunta a las implicaciones éticas que puede tener el hacer una aplicación web, ¿no? Obviamente, actualmente el algoritmo de Instagram, creo que por todos es conocido, también en esto es importante tener en cuenta la privacidad, la información recolectada y la validez que pueden tener estos datos. Tal vez ahí es donde reside un poco más el problema de estas aplicaciones. Y luego la segunda, que es la última que se ha realizado en el 2021, también es un poco relacionada en aplicaciones web y en suicidio,
Todavía las tilda de entidades infraestudiadas, ¿no? Obviamente necesitamos como más estudios y más cuerpo que empiecen a avanzar en este tipo de investigaciones. Observa un impacto positivo discreto en la prevención del suicidio. Obviamente son terapias combinadas con un profesional de la salud mental y esto es como un complemento. Y bueno, básicamente se ve que, bueno, que estamos en una sociedad nueva con unas necesidades diferentes a las que podíamos tener hace 30, 50 años y como esta pues una herramienta más y útil para poder centrarnos en la prevención del suicidio, ¿no? Entonces ahora, sabiendo un poco, ¿no?, todo esto, la conceptualización de la conducta suicida, la definición, cuáles son las estrategias de prevención primaria y secundaria y un poco los planes que tenían otros países, España empezamos a arrancar con un plan, básicamente. Entonces, en el 2019 nosotros empieza el consorcio Survive, que es un consorcio, un grupo de centros que se alían entre sí con una finalidad común, que en este caso era la prevención de la conducta suicida. Si veis en el mapa, los principales, bueno, están en Madrid y Barcelona, pero no están todos centralizados en las principales capitales o ciudades más pobladas de España. Tenemos también en el norte, tenemos en Áraba, tenemos en el sur, que es Sevilla, es decir, para que haya como un reflejo de toda la geografía española y toda la población que puede tener, ¿no?, y sus necesidades. Entonces, de este consorcio, en el 2020 arranca un proyecto bastante ambicioso para intentar pues, bueno, poner un poco de luz sobre toda la prevención de la conducta suicida en España. El primer objetivo que tenemos es hacer un estudio de cohortes, ¿no?, un estudio de seguimiento para ver posibles factores de riesgo asociados a la prevención de la conducta suicida. Entonces, de ahí se recluta una ANE de 1.800 personas, bueno, de 2020 a 2023, ¿no?, este estudio de 3 años, y tiene 3 objetivos principales. Primer objetivo, incidencia de intentos de suicidio y factores de riesgo influyentes, ¿no? Segunda, crear una plataforma nacional para el estudio contra el suicidio, que es un poco el modelo que os había explicado de Irlanda, de Estados Unidos, de Francia, que ellos ya tienen, nosotros implantarlo. Y luego, bueno, pues obviamente intentar probar estrategias de prevención secundaria, ¿no?, como pueden ser, ahora vamos a verlo, ¿no?, pero es el tratamiento habitual. Entonces, básicamente tendríamos, este es el esquema que seguimos en el trabajo. Por una parte, ¿no?, primero el estudio de cohortes, último, plataforma general de estudio contra el suicidio, y en el medio, esto no apunta. Sí. ¿Sí? Ah, sí. No, pero capaz que... no. Vale, da igual. Donde está básicamente el círculo vemos, bueno, veis que hay dos árboles como de decisión. Por un lado, mayores de 18 años, por otro lado, menores. Aunque parezca una obviedad, el hecho de meter en un estudio de investigación tan global, tan completo, niños desde 12 años en adelante, incluidos con adultos, es una novedad porque es el primer estudio en España que metemos gente desde los 12. Antes llegaban a 14, 16, es el más bajo que tenemos, que hayan realizado una tentativa, hablamos. Y luego tendríamos la parte pues, de mayores de 18. En estas estrategias de prevención secundaria de las que he hablado un poco hasta ahora, todas son prevención secundaria porque todos, insisto, han hecho una conducta suicida, tenemos 3. La de la esquina sería una intervención basada en algo telefónico, es decir, es una intervención de seguimiento puramente telefónico. La del medio, que es la que está rodeada en color rojo, es una intervención online, que es de la que hablaremos hoy un poco más en detenimiento. Y luego la otra es una intervención que se llama YAM, que es una intervención específicamente diseñada para la infancia, para los menores de 18. Las 3 son intervenciones de seguimiento, cada una un poco desde su ámbito, ¿no? Una teléfono, otra online y la otra específica para la infancia. Bueno, infancia y adolescente. Entonces, bueno, me gustaría presentaros el programa E-Fight Depression. Este programa arranca ya hace unos años y es un programa que se realiza bajo el amparo de la Alianza Europea contra la Depresión. Entonces, la Alianza Europea contra la Depresión se junta con diversos centros, entre ellos en donde estamos investigando nosotros, y realiza un programa como de prevención que no está enfocado a la conducta suicida, simplemente está enfocado a detectar depresión leve, moderada, ¿no? Entonces, básicamente consiste en terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando tú accedes al programa, te da la opción, ahora lo veremos, te da la opción de realizar como un pequeño cuestionario, aparece un resultado orientativo, muchas veces te deriva a un propio sistema sanitario, tienes que ir tú, pero aparece te recomendamos que acudas a un profesional. Y luego, pues esta parte de módulos, ¿no?, que pueden ser el sueño, el descanso, manejo de hábitos saludables, un poco todo esto.
Esta herramienta se ha traducido ya a 17 idiomas y la han utilizado como 70.000 pacientes en la actualidad. Entonces, es un programa que ha tenido como muchos beneficios, pero insisto, está diseñado para una depresión leve. Entonces, nosotros, para este proyecto, que es el Survive, es un proyecto como más centrado en suicidio, tuvimos que hacer una ampliación. Entonces, ¿cómo hemos podido lograr esta ampliación de este proyecto? Hemos mantenido, obviamente, toda la parte de cognitivo-conductual, seguimos teniendo los módulos, seguimos teniendo la oportunidad de que las personas hagan un test y hagan un seguimiento, pero obviamente necesitamos ampliar más. ¿Y cómo ampliamos? Básicamente ampliamos realizando un módulo que está basado en terapia dialéctico-conductual, que es la terapia clásica de Linehan, que probablemente conocéis, y que está basada en un entrenamiento de habilidades, ¿no? Y más orientado a un manejo de crisis. Parece que es pertinente, ¿no? La bibliografía muestra que aunque la terapia más utilizada para el suicidio es la cognitivo-conductual, en la terapia dialéctico-conductual, en el sentido de manejo de crisis, se puede abrir un filo de investigación que diversos estudios van apuntando hacia ahí. Y también, para ser un poco consecuentes con lo que decimos, ¿no? Con la importancia de la continuidad asistencial, con este proyecto lo que hacemos es hacer un seguimiento durante 8 semanas. Todas las personas reciben igualmente su tratamiento habitual, que difiere, ¿no? Es decir, en España lo más frecuente es la terapia cognitivo-conductual, todos recibirían eso, y además recibirían unos la intervención, hablamos telefónica, otros esta intervención online, y los niños o los adolescentes un poco la intervención destinada específicamente para ellos. En ningún momento se retira la terapia, que también me parece importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué habilidades, ¿no? hemos incluido, ¿no? Un poco difícil a la hora de hacer un desarrollo porque tiene un montón de habilidades que pueden ser pertinentes. No obstante, nos centramos, bueno, en realizar un plan de crisis, ¿no? Un plan de acción estructurado ante un momento de elevada regulación emocional. Luego, habilidades de mindfulness, ¿no? Habilidades heredadas un poco de la tradición oriental, pero avaladas por el método científico de atención plena en el momento presente. Luego, habilidades de tolerancia al malestar, es decir, habilidades que permitan no empeorar las cosas para en un momento de crisis. Y luego, habilidades de regulación emocional, donde explicamos un poco pues, toda la parte de identificación emocional, cómo manejar las emociones, un poco todo esto. En estos 4 bloques se centra nuestro proyecto. Entonces, para que también fuera un poco más rico, intentamos hacer que tuviera como todos los bloques, ¿no? Hay gente que prefiere ver vídeos, hay gente que prefiere leer material escrito, hay gente que le va mejor hacer un registro y hay gente que prefiere escuchar un audio. Entonces, hemos intentado, bueno, un poco con el equipo de diseñadores, ver, ¿no? Qué necesidades serían más adecuadas, cómo este contenido lo podíamos transmitir y se ha quedado en estas principales cuatro vías de comunicación, digamos. Entonces, quiero poneros un par de vídeos muy cortos y así no me escucháis todo el rato a mí, para... Creo que lo voy a dejar en pequeño porque si lo abro creo que desaparece. Vale, bueno, en este igualmente voy a hablar yo y explicaros un poco. Este sería lo que una persona ve al entrar al programa general de IFAI Depression Survive. Como os expliqué, la persona accede con un usuario y una contraseña y lo primero que le salta son unas preguntas, ¿no? Un cuestionario sobre el estado de ánimo para que, bueno, aquí ya vemos que han salido algunos de los datos para que le vaya marcando su grado de sintomatología, ¿no? Es decir, si es una sintomatología leve, moderada o realmente ya necesitaría acudir a un profesional. Entonces ahí tendríamos pues, las preguntas para poder ir rellenando de una forma pues, bastante cómoda y bastante intuitiva. Ahora accederíamos a los módulos, en este caso estaría compuesto por 8 módulos. Como os he dicho, son módulos basados en terapia cognitivo-conductual y el primero sería el módulo Survive, ¿no? El módulo que hemos diseñado específicamente para este entrenamiento en habilidades y en manejo de crisis. Entonces, bueno, podrían acceder. Igualmente tenemos este proyecto ahora mismo en abierto, luego os dejaré enlace para que lo podáis consultar.
La primera parte sería un poco una presentación, bueno, de quiénes somos nosotros y cómo funciona el equipo. Específicamente clarifica que si tienes pensamientos de suicidio, para lo que está diseñado este programa, ¿no? Pensamientos de suicidio y sintomatología depresiva. Y abrimos un módulo que puede ser el de habilidades de tolerar el malestar para que veáis cómo funciona. Primera parte, ¿qué son las habilidades? Segunda parte, un poco está toda el área de cómo hacer un registro, cómo descargar el material escrito, ¿no? Que, por ejemplo, veamos un ejemplo de material escrito, ¿no? Que las personas pueden consultar. Aquí sería un ejemplo de un registro. Aquí tendríamos los vídeos que proponemos para visualizar. Algunos hacemos role-playing también para que sea más visual. En este caso el vídeo que presentamos es el de manejo de hielos. Tenemos también guías para poder explicar qué habilidad sería más adecuada en cada momento. Y luego tendríamos un pequeño apartado de preguntas frecuentes, ¿no? Porque siempre hemos observado que algunas se nos repiten, entonces quizás es más, optimizamos el tiempo si pueden resolverlo por sí mismos, sino obviamente nosotros estamos para poder hacerlo. Y bueno, me gustaría poneros también otro vídeo muy pequeño, que este sí que no, prometo que no hablo yo, que es el vídeo de cómo utilizar las habilidades de tolerancia al malestar en un momento de crisis. Entonces, así también veis un poco la estética, de cómo funciona el proyecto y le echáis un vistazo. Psicóloga e investigadora del Hospital del Mar. En este vídeo vamos a ver algunas habilidades que están pensadas para utilizarse en momentos de crisis. Una crisis es una situación puntual en la que las emociones suelen ser muy intensas. Son momentos en los que sentimos que la situación nos supera. En este vídeo veremos diferentes habilidades que buscan generar una activación en el cuerpo que sea incompatible o diferente a la activación emocional intensa. Comencemos por la primera habilidad. Esta habilidad consiste en cambiar la temperatura del cuerpo utilizando agua fría. Suele ser una técnica muy eficaz, pero si tienes la tensión baja o problemas cardíacos, te recomendamos que consultes antes con tu médico. Lo que ocurre cuando utilizamos agua fría es que la frecuencia cardíaca se reduce, ayudando a la activación del sistema parasimpático, es decir, del sistema asociado a la relajación. Para lograr este efecto, vamos a utilizar cubos de hielo. Para esto, utiliza una bolsa de cubos de hielo y póntela a nivel de ojos y mejillas. Te recomendamos que pongas un paño sobre la bolsa para que ésta no esté directamente en contacto con tu piel. También puedes llenar un recipiente con agua fría y hielo para sumergir la cara en el agua mientras aguantas la respiración durante 30 segundos. Haz esto un par de veces hasta notar que tu activación disminuye. La segunda de estas habilidades consiste en realizar ejercicio físico intenso. Sabemos que si realizamos ejercicio físico intenso durante al menos 20 minutos, esto tendrá un impacto en nuestras emociones. Para conseguir este efecto, el ejercicio físico debe ser intenso, pero no extremo. Esto quiere decir que en una escala del 1 al 10, el ejercicio debe tener una intensidad de 4 o 5. El ejercicio físico ayuda a disminuir la cantidad de pensamientos y a cambiar la activación de todo tu cuerpo. Cuando sentimos que no podemos dejar de pensar en algo o cuando estamos enfadados, puede ser útil practicarlo. Algunas ideas son saltar a la cuerda, subir y bajar escaleras, hacer abdominales o flexiones, levantar pesas o bailar o salir a correr. Pasemos a la tercera habilidad, la respiración pausada. Es frecuente que nuestro patrón de respiración cambie cuando experimentamos una emoción muy intensa. Habrás notado, por ejemplo,
que cuando estamos ansiosos la respiración se vuelve más rápida y ocurre desde la parte más alta del pecho, como si el trayecto de la respiración se hiciese más corto. La respiración pausada busca modificar el patrón de la respiración y activar el sistema parasimpático, el sistema de relajación. Lo que queremos es hacer una respiración más lenta y que salga desde el abdomen. La idea es que la exhalación sea más lenta que la inhalación. Esto dependerá de cada uno, pero se puede inhalar en 4 segundos y exhalar en 8, o también podríamos inhalar en 3 segundos y exhalar en 6. Practica la respiración pausada hasta que te sientas más calmado. Nuestro consejo es que la practiques al menos durante 10 minutos, pero es posible que necesites más tiempo. A veces será necesario darle tiempo a las habilidades para que hagan su efecto, especialmente si tus emociones son muy intensas. Por este motivo, te animamos a practicar las habilidades varias veces antes de decidir qué te funciona mejor. Muchas gracias por tu atención. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece la... bueno, el vídeo además, justo con igual el acento resuena como más familiar. La doctora Matilde Lices, que es además mi directora de tesis y que se disculpa por no estar aquí hoy acompañándome, pero está por Zoom, es la que ha hecho la voz de esta parte del vídeo. Entonces, bueno. Ahora me gustaría ya como un poco centrarnos en la parte bueno, ya lo que es mi tesis doctoral como tal, que realmente es lo que hemos estado un poco viendo hasta ahora, ¿no? Es el desarrollo y la evaluación de este programa, del programa, no en la parte de Fight Depression, sino en la parte de Fight Depression Survive. O sea, de estos dos programas, por así decirlos, combinados. No, tampoco quiero entrar mucho en tecnicismos, ni mucho menos, pero bueno, me gustaría que os quedarais la idea, ¿no?, de que tiene la primera parte, que fue el desarrollar la plataforma, que es un principio, aunque ahora estamos haciendo bueno, ajustes con diseño gráfico o algún cambio de contenido, más o menos tenemos un protoproyecto ya realizado. Luego la siguiente parte del diseño de un proyecto sería ver la factibilidad y la adecuación del contenido. Para esto nosotros lo vamos a ver tanto en usuarios que han hecho la conducta suicida y pertenecen al programa Survive o este proyecto, y también la vamos a ver en profesionales, ¿no? Profesionales de salud mental, qué opinan, qué puntos fuertes, qué puntos débiles, qué podemos mejorar. Y luego la siguiente parte ya sería la parte puramente de eficacia, ¿no? Ver que entre las 3 intervenciones que hemos visto, ¿no?, la telefónica, la online y la de adolescentes, el proyecto Survive pues tenga un mayor éxito en prevenir y en reducir la conducta suicida, la repetición. Entonces, para esto, bueno, mi tesis va a hacerse por compendio de publicaciones. Entonces, el primero, de momento no tengo ninguno para presentaros, ojalá, pero estamos en ello. Eso, es el desarrollo, la parte de opinión de profesionales y la parte de opinión de usuarios. Y para esto nos interesa que tanto un profesional como un usuario recomendara este proyecto, es decir, ¿no?, como una hipótesis, que recomendara este proyecto a otra persona que estuviera en su misma situación. Y también considerarlo, obviamente, una herramienta fácil de usar y que cumpla un poco las expectativas de este proyecto en sí. Entonces, básicamente, como método, lo que vamos a utilizar es dos poblaciones, y a ambos los vamos a evaluar de una forma tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Cómo hacemos la parte cuantitativa? Bien, la más cómoda, como es un programa online, lo más lógico sería también hacerlo de forma online, ¿no? Para eso utilizaremos una SurveyMonkey, donde meteremos pues un montón de escalas, tanto de usabilidad, de credibilidad, cuestionarios ad hoc realizados, donde meteremos como un poco todas las opciones que, bueno, que nos parecen pertinentes y que sean escalas validadas. Con eso nos podrán dar su feedback, tanto los profesionales como los usuarios. Y luego, aquellas personas que acepten participar, le haremos una entrevista semi-estructurada, ¿no? Más o menos unos 40 minutos, donde veremos en detalle qué ha sido más efectivo, no, por qué, qué podemos mejorar, y de ahí sacar un poco estos resultados. El análisis, bueno, estadísticos descriptivos, y para la parte cualitativa el Atlas Team, ¿no? Es un programa de análisis cualitativo. Y luego la segunda parte que también nos interesa, como bien he dicho, es el reducir la conducta suicida. Por un lado, es importante que no se produzcan más tentativas, y por otro lado también es importante que las escalas que pasamos de depresión
se reduzcan, ¿no? Es decir, que las personas no presenten una mayor sintomatología de depresión o ansiedad después de utilizar el programa. Básicamente, para ello lo que hacemos este es un análisis integrado dentro del proyecto Survive. Como os he dicho, lo vamos a comparar con la intervención telefónica y la intervención a adolescentes. Las personas que entran al proyecto son estos que forman parte del ensayo clínico, y con el programa que yo he presentado hoy lo que hacemos es un poco, los invitamos a participar vía mail, ellos crean un consentimiento informado conforme están de acuerdo. Le realizamos un alta, es decir, le creamos un usuario, una contraseña, le explicamos cómo funciona el proyecto y le vamos haciendo llamadas de seguimiento. Son más 4 llamadas. La primera llamada para explicar cómo funciona, en qué consiste. Las siguientes las haríamos cada 2 módulos, es decir, realizan plan de crisis y mindfulness, hacemos una llamada de control y una evaluación tanto del riesgo suicida como de las escalas de depresión. Hacemos otros 2 módulos, es decir, tolerancia, regulación emocional, siguiente llamada telefónica, siguiente seguimiento. Y al final del todo nos gusta que si ha sido útil, si las personas lo consideran eficaz, no retirar el acceso, pese a que estamos en un ensayo clínico, sino que puedan continuar sobre todo con haciendo la parte de del IFIGHT Depression en sí, que es más el manejo de hábitos, ¿no? Al final, al igual las primeras 8 semanas se habla más de una situación de crisis y luego se pasa más de un manejo de hábitos. Entonces intentamos siempre derivar para que continúen haciendo el programa pese a que salgan de nuestro estudio. Y siempre intentamos tener un poco la puerta abierta dentro de todo esto. Entonces, análisis de datos no entro, realmente es un análisis con regresión de Cox y con regresiones logísticas que está integrado dentro del proyecto. Entonces, ¿qué resultados os puedo contar a día de hoy? Bien, porque realmente hemos logrado constituir el estudio de cohorte, es decir, las 1.800 personas ya están dentro del proyecto y ya están aleatorizadas las 285 que iban a la parte de Survive. Así que en este sentido estamos contentos. ¿Con qué no estamos tan contentos? Y creo que la investigación pues, también tenemos que ser críticos, ¿no? Que hemos tenido bastantes pérdidas. De los 285 que entraron, solo 177 recibieron la intervención. Es decir, se nos han quedado 108 personas fuera. ¿Fuera por qué motivo? Obviamente hasta que tengamos los datos finales no lo podemos saber con exactitud. Pero hay muchos de ellos que no se ha podido realizar un contacto inicial ya y algunos que, obvio, no han estado interesados y no han rechazado. Obviamente ha sido solo un 12% que hayan rechazado la intervención tras aceptar el consentimiento informado. De estos que han recibido la intervención, ¿no? Hemos establecido que completar la intervención es hacer un 75%. ¿Cómo podemos medir un 75%? Que a 3 llamadas de seguimiento participen, estén disponibles y podamos evaluar. De estos hemos tenido 105 personas. Se nos han quedado fuera 72. Si bien es cierto que estos datos, al igual que los 108 que se quedan fuera al principio, es un dato que a nosotros nos supone, no sé, como un poco de angustia, ¿no? Un poco de pena porque no han llegado a recibir la intervención, la otra parte nos parece que es un dato interesante porque gran parte de los que han finalizado o no han completado la intervención es porque en una llamada hemos detectado ideación suicida activa y ha terminado en urgencias o derivado o sin poder terminar esa evaluación, pero por ese motivo. Entonces tenemos que tener los datos finales para ver cuán porcentaje ha sido por una derivación a un hospital y qué porcentaje ha sido porque realmente se ha perdido un contacto por lo que sea, ¿no? Porque no ha querido participar más. Pero nos parece que ya solo el hecho de haber captado ni que sea 50 personas que estaban en una dirección activa en un momento de realizar una llamada, ha implicado este concepto de continuidad asistencial y de que un profesional ha contactado contigo y te ha recomendado ir a un servicio de urgencias. Entonces, en este sentido estamos satisfechos. Y luego coincide con la bibliografía, ¿no? Pero la mayor parte de los datos que tenemos hasta ahora es que vemos que son mujeres de una media de edad de unos 40 años. Esto coincide con la bibliografía estudiada, ¿no? Tentativas, suicidios consumados más en hombres, tentativas más en mujeres de más o menos esa edad. Y luego también, hoy no os puedo presentar los datos, pero sí que tenemos ya los datos también de profesionales usuarios respecto a la usabilidad, adecuación y en esto creo que son correctos y que son datos prometedores. No obstante, cuando tengan los resultados finales, pues encantada de compartirlos con todos vosotros. ¿Y en qué punto estamos ahora con este proyecto que os he dicho a nivel estatal, ¿no? El proyecto 1 fue desde 2020 a 2023, finaliza ahora a finales de año.
Y obviamente, como bueno, personas interesadas en la investigación, se está ya abriendo la segunda parte de este proyecto, ¿no? Ahora mismo está pendiente de financiación, pero se ha presentado para poder continuar con él. ¿Cómo se va a continuar? A estas 1.800 personas se le va a añadir otras 1.800 más para continuar con la cohorte, para seguir viendo en esta plataforma de estudio cuáles son los factores predisponentes, sociodemográficos, sociales, psicológicos que están rodeando las conductas suicidas en España. Luego vamos a entrar en lugar de 3 ensayos clínicos controlados, vamos a entrar con 5. Uno va a ser un grupo de habilidades, de hecho de DBT, y otro va a centrarse en la parte de la evolución ecológica momentánea, que ahora os explico un poco con más detenimiento qué es esto, porque creo que es bastante novedoso y también está relacionado un poco con las aplicaciones online. También en este nos parece importante el incluir marcadores biológicos y genéticos, que normalmente no es muy fácil de que haya una financiación para esto. Se están estudiando ahora mismo las vías de la interleuquina 6 y están también factores neurotróficos, y un poco a los participantes que estén asignados se les va a intentar hacer pues, un genotipado y también una resonancia magnética para observar posibles diferencias. Y lo que os hablaba del último ensayo clínico aleatorizado, una evaluación ecológica momentánea es que pasarnos como un paso más de las aplicaciones online. Todos tenemos el teléfono y todos tenemos la posibilidad de, por un lado, una evaluación activa, que es que en tu móvil te aparezcan preguntas y tú contestes, y en función de eso se te vaya haciendo una imagen visual tuya de cuando, ¿no? De cómo si en este momento tienes una tentativa o no, y empezar a ver factores que lo rodeen. Pero hay otra más curiosa, que es la pasiva, ¿no? Todos utilizamos el teléfono para, cuando tal vez estamos más nerviosos, podemos utilizar más el teléfono, podemos hacer más cambios de movimiento, podemos tener una menor cantidad de sueño. Entonces, utilizando todos estos datos, obviamente de una forma ética, legal, constructiva, se puede llegar a hacer un perfil de la persona que detecte el algoritmo que está empezando a tener igual una conducta antes de que un sanitario contacte con él. Entonces, bueno, obviamente esto se ha estudiado en otro tipo de poblaciones, en suicidio es súper novedoso y bueno, se está desarrollando. Pero me parece que sería una opción muy interesante también, ¿no? Al igual que la tecnología cada vez corre más rápido y tenemos más opciones, que la clínica o la investigación también corre igual de rápido. Y nada, conclusiones. Bueno, obvio, creo que además todos, como es población clínica de la carrera que sea, súper importante que debería centrar nuestras investigaciones en el tema del suicidio, porque realmente es un fenómeno evitable, muy complejo, pero que no es una muerte natural. La falta de continuidad asistencial está en el punto de mira en muchísimos estudios ahora mismo, y de ahí es un poco donde viene el origen de nuestro proyecto en España. Si no podemos llegar de una forma tú a tú a veces de profesional, en empezar a implantar intervenciones online. En esto los estudios muestran que pueden ser intervenciones muy útiles, de momento coordinadas con obviamente una evidencia y un cuerpo de trabajo con un profesional, pero que es necesario, ¿no? También incrementar un poco la investigación sobre esto. Y nada, bueno, nuestros resultados preliminares, que de momento son al menos alentadores a la hora de detectar conducta suicida, ¿no? Estos 70 personas que os había dicho que no completar la intervención acabaron derivadas a un dispositivo de urgencias. Pues bueno, en este sentido está bien. Por mi parte nada más. Yo, este es, bueno, el programa web lo dejo ahí para escanear, googleando, no sé, vale. Bueno, googleando IFD Survive aparece, es el primer resultado, y pese a que todavía está en fase de ensayo clínico, si queréis verlo, mirar los vídeos y tal, encantados, no hay ningún problema, está totalmente abierto. Las referencias bibliográficas obviamente que utilicé también, si os interesan a nivel práctico, y dejo mi correo porque tal vez ahora cuando hablemos salen preguntas o no, pero si a alguien se le ocurre algo que luego queráis decirme, preguntarme, os pueda ayudar, encantada, con total confianza. Y gracias por atender. ¿Qué hago? ¿Tiene alguna pregunta? No. Buenos días, soy Ana Laura del Hospital Fray Bentos, Uruguay. Gracias por este tiempo. Pues sí. Ay, perdón. ¿Hay tiempo para preguntar? Gracias, Ana. Sí, hay tiempo. 10 minutos, más o menos, si quieren. Perfecto. Hacer preguntas o comentarios.
Dale. Muchas gracias por la exposición. Estos contactos telefónicos, ¿quién los hace? ¿Es parte del equipo? ¿Tienen alguna capacitación en particular? Porque yo sé que acá se discute bastante en ese seguimiento y en las dificultades Sí, enorme. que hay en el seguimiento después de un intento. ¿Quiénes se activan, digamos? ¿No? ¿Cómo se activa un servicio? ¿Quiénes participan y cómo lo hacen? Ahí va. Primero, si quieres te explico cómo se activa a nivel global y luego lo que hacemos nosotros en el estudio. A nivel global, por ejemplo, ahora te hablo de Cataluña, ¿no? Que es como te he dicho, cada comunidad lleva un poco su manera. Nosotros tenemos el código riesgo-suicidio, que al igual que existe el código ictus, ¿no? Que en X tiempo hay que actuar, tenemos el código riesgo. En menos de 72 horas, un profesional sanitario, nosotros, pueden ser psiquiatras, psicólogos o enfermero especialista, tiene que hacer un contacto activo con la persona, el paciente en este caso, que ha hecho una tentativa. Y en función de eso, pues se valora el seguimiento, ¿no? Durante los 6 primeros meses el seguimiento es prácticamente, diría, casi semanal. Por parte de nuestro estudio, la persona que hacía las llamadas soy yo, o sea que te puedo responder. Nosotros hacíamos eso, un seguimiento con 4 veces, y lo que hacíamos es, aparte de pasar todas las escalas relacionadas con depresión, suicidio, el orientar, resolver dudas, motivar incluso a hacer el programa, ¿no? Si a nosotros nos daba una alerta de hay de acción autolítica activa, nosotros obviamente no podemos llevar una ambulancia en marco de un estudio de investigación y decir, tiene que ir a buscar, pero sí que hacíamos no podemos seguir la conversación, si quieres me espero, necesito que llames una ambulancia y que quien dice ambulancia, y contactes con tu equipo de salud mental referente, ahora mismo hay alguien en casa, un poco toda esta contención. Y esto lo he hecho yo, parte del seguimiento de la tesis. Y bueno, mi formación, soy enfermera especialista en salud mental y ahí es donde lo utilizamos. Hola, muchas gracias. Hola, nada, a ti. Mi pregunta va como en 2 partes. Vos en un momento cuando hablaste de riesgos mencionaste que la gente de ideación suicida iba al hospital, a la policlínica, al sanatorio. Correcto. Y iban, los devolvían y en los intentos ya había una experiencia previa en el sanatorio. ¿Esos datos eran de España o de Uruguay o es algo como global? Es algo más global. Ahí tenemos estudios en España que apuntan a esto, pero casi, de hecho, el estudio que puse aquí creo que es un estudio de Inglaterra, el que marca la referencia bibliográfica. Se observa una tendencia en casi todo. Obvio, hay muchos países que no estudian con tanto detenimiento, pero los que lo han hecho sí que se ha observado esta tendencia, ¿no? De que había un contacto previo en días anteriores, una proporción absurdamente elevada para luego haber cometido una tentativa. Entonces, te preguntaba porque acá en Uruguay existe el mito, más que nada en nuestra generación, de que la persona que se va a suicidar no avisa, o no cuenta, o si lo cuenta, no lo va a hacer. Entonces, claro, es totalmente un mito. No, es un mito en Uruguay y en España. También tenemos exactamente la misma. ¿Puedo sumar algo? Por supuesto. Bueno, nosotras con la profesora Grago, que está ahí, adelante tuyo, hicimos el año pasado una investigación, ¿sí? En convenio, petición del Ministerio de Salud Pública, para revisar historias clínicas de adolescentes que se suicidaron por 4 años, o sea, de 2018 a 2022. Y parte del análisis era en contacto con el sistema de salud, porque el foco es qué respuestas da el sistema de salud a adolescentes en riesgo. Y lo que nosotros vimos, que también ya hay estudios previos, nosotros no fuimos las primeras en hacer ese análisis, o sea, hay otro estudio previo por lo menos, que es del 2015, analizando el 2012, que lo que se veía es que los adolescentes, estamos hablando de 12 a 19 años, tienen y buscan el contacto con el sistema de salud. No necesariamente con consultas asociadas a la temática de problemáticas de salud mental, ¿se entiende? O sea, es el sistema sanitario como búsqueda de una ayuda, una asistencia, un acompañamiento, a veces por motivos de consulta medio inespecíficos, ¿no? O sea, se entiende a malestar, me duele la cabeza, tengo náuseas, algún dolor muscular, pero bueno, o sea, las personas, y esta población adolescente uruguaya, ¿no? Buscan ese contacto. Pasa que el sistema de salud
de repente no está suficientemente formado, capacitado para decir, bueno, ¿qué pasa con una persona que consulta, ¿no? O sea, si no tiene un motivo, digamos, de salud física, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, como poder desintegrar, esta persona viene consultando en cierto tiempo, estará pasando algo más, ¿no? Y de repente poder detectarlo y hacer, digamos, como una profundización. Entonces, digo, es importante porque también pensar, es un estudio internacional, Uruguay capaz que con otros recursos, ¿no? Otras capacidades, también está tratando de un poco visualizar qué es lo que sucede y se observa el mismo patrón. Eso. ¿Tú tenías otra segunda pregunta? ¿No? Era era el mito. Bien. Fíjate la pregunta. ¿Es la misma? Sí, no sé. Pero a ver si hay alguien que quiera capaz que preguntar dentro del Zoom, ¿no? Sí, igual el micrófono está habilitado, me parece. Sí, yo creo que han estado... Si alguien quiere preguntar o comentar. Escuchando. Acá hay una pregunta igual. ¿Sí? Ay, perdón. Sí. Hola, buenas. Hola. Yo tengo una pregunta de cuando terminen la investigación, si tenían algún plan de cómo establecerlo como a nivel, no sé si nacional, pero como menos en Barcelona. A ver, pregunta complicada. Sí, hay un cierto, el plan principal o nuestro primer eslabón es crear esta plataforma de estudio para que todos los casos que se reporten en España más o menos sigan como el mismo criterio y estén aunadas las estrategias de prevención. Es decir, que nosotros veamos, imagínate, que ahora de repente las intervenciones telefónicas funcionan, tenemos un resultado, ya no digo la nuestra, digo la telefónica, increíble, que se pueda como implantar y que todo el consorcio, al final somos un conjunto de grupos, pues hagan una cierta presión, campañas, empiecen a hacer políticas favorables para que se vaya a implantar en esto. Creo que va a ser complejo, lógicamente, porque cambiar un sistema sanitario de 47 millones de personas, obviamente en Uruguay también debe ser dificilísimo, en España más complicado todavía. Pero se empiezan a hacer como esos esfuerzos o ese empezar a correr para decir, bueno, es raro que si yo estoy en una comunidad y a 100 kilómetros hay otra, estemos recibiendo una atención diferente, ¿no? Cuando la mía puede ser más basada en la evidencia, la tuya menos, y esto no tiene culpa del sistema sanitario, sino que, bueno, es una población muy grande y el sistema es diferente, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene competencias en sanidad. Yo creo que una vez que tengamos los resultados todos y tener un grueso, ¿no? Cuando tengas 3.600 personas, mejor que 1.800, ¿no? Se puede ir dando esos pasitos para que haya una política más favorable y decir, vale, esto es lo que nos funciona, pues tal vez el gobierno va a destinar más dinero en esto en cada comunidad. Entonces yo creo que iríamos un poco más por ahí. Piensa que al final el consorcio son clínicos, es decir, son gente pues, como tú, como Ana, como yo, que se han unido para poder, dentro de obviamente un hospital y un sistema sanitario, para poder trabajar sobre esto e investigar. Entonces, a ver si camina hacia ahí. Sí, hola, dime. Hola. Dime. Muchas gracias. No, quería preguntar, capaz que es demasiado repetido, o sea, capaz que lo dijiste varias veces, pero no me quedó claro. Siempre, o sea, la utilización de esta plataforma siempre iría acompañado de un proceso, como dijiste, con una terapia que creo que habías dicho cognitivo-conductual. Ahí va. Siempre. Y una persona que no hace, por ejemplo, ¿tiene acceso también? Mira, para que puedan entrar en nuestro estudio, la persona tiene que haber realizado primero una tentativa de suicidio, ¿no? Y, lógicamente, si salen 8 centros participantes, en esos 8 centros o algún centro que tenga relación con ellos, ¿no? Porque son los que participan en el estudio, los que tienen el consentimiento y los que les pueden ofrecer esa posibilidad. Una vez realizado esa fase, la persona va a tener un tratamiento con equipo de salud mental. Este tratamiento nosotros no lo podemos estandarizar, en realidad. En España te digo que hay más cognitivo-conductual porque rara vez no hay psicoanálisis en un sistema público, por ejemplo. Dialéctico-conductual es raro, se hace más a nivel privado, casi todo se hace con cognitivo-conductual. Y porque también tiene mucha evidencia en el tratamiento del suicidio, ojo, tiene un sentido. Entonces, a más de eso, que van a recibir en cada comunidad, algunos van a recibir más o menos visitas, lo que te digo, Cataluña tiene un código de riesgo de suicidio bastante bien implantado, igual otra comunidad que tiene menos recursos económicos, pues tiene un poco menos, ¿no? Partiendo de ese sesgo, que lo va a ver, ahí todos reciben la misma intervención. Y el seguimiento del Survive sí que es el mismo para todos.
son esas 4 llamadas de seguimiento y bueno, son esas 8 semanas de duración del programa. Es lo que más o menos intentamos estandarizar. Igual es difícil estandarizar, es lo que digo, tiene sesgos, porque no podemos controlar a todas las poblaciones, a todos los equipos, y que uno tenga más visitas con un psicólogo, otro menos. Bueno, igual es una parte, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta o no. Ahí va. Ahí atrás, sí. Hola. Hola. Yo tengo una duda, ¿cómo diferenciaste el accionar de los menores de 18 y los mayores? Pero todo el procedimiento que explicaste después, ¿es para ambos o solo para uno? ¿El procedimiento te refieres a la intervención online o a lo que vamos a hacer del plan de plan de estudio? La intervención online. Claro, mira. O sea, la parte de ahí va, mira. los videos, si eso aplica también para niños. No, los niños tienen... Mira, no puedo, vale. Esto nosotros lo hemos pensado para adultos, es decir, los adultos pueden acceder a la intervención telefónica o a la intervención online. En su momento tuvimos dudas porque realmente le hemos dado como un aspecto que parece que es intuitivo y fácil para cualquier nivel de educación y cualquier nivel. A veces igual alguien de 16 años puede entender lo que estamos hablando, pero en principio no se diseñó para eso. Nuestra aplicación es de 18 en adelante. Los niños tienen una aplicación específica que se llama JAM, que es una intervención validada para la adolescencia para la prevención del suicidio, se utiliza en Europa. Entonces ellos no reciben una intervención como online, es una intervención presencial, a más de su terapia cognitivo-conductual, reciben esa intervención. No aplica. Me parece una pregunta muy interesante porque luego cuando empezamos a hacer el proyecto tuvimos dudas de que quizás alguien con 16 puede entender lo que estamos hablando y preguntamos a gente experta que trabaja con adolescentes y nos dijo sí, quizás menos de 16 o 15 no, pero de adelante podría ser útil. Bueno, está por abrir, tal vez si tenemos buenos resultados se puede empezar a implantar en según qué. Me consta que a nivel no proyecto, no ensayo clínico, al igual que yo ahora os estoy invitando a entrar con total confianza de que podéis utilizarla, obviamente dentro de que no está todavía validada del todo, hay gente que la ha probado en adolescentes, a nivel en su consulta, y nos dijo que bien. Pero no tengo un dato estadístico para decirte si en adolescentes funciona. Gracias. Espera. Perdón, no. Vale, a ver, tengo una de Danilo Núñez que, bueno, pone hola, decías que hay un aumento de riesgo para personas que viven en lo rural, ¿qué estrategia se podría utilizar para reducir el riesgo? Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, para mí las estrategias en lo rural precisamente son las intervenciones e-health, ¿no? Es la forma más fácil y más sencilla de que podemos llegar a una población geográficamente dispersa. Es más complicado hacer un hospital, o sea, ojalá obviamente hacer políticas sanitarias favorables, que una cosa no escuda a la otra, ¿no? De que cada persona en un radio de no sé cuántos kilómetros tenga acceso a un equipo de salud mental. Esto sería lo ideal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, las intervenciones e-health las puedes utilizar desde tu móvil, desde tu ordenador, estés en la montaña o en la playa. Pues bueno, ahí nos parece que nosotros también apuntamos un poco por ahí. Y luego tengo otra de Estela Vieira que pone, no sé, sería para repensar que hay pacientes adolescentes mayores de edad pero muy jovencitos que consultan con la psiquiatra y les envían medicación, sin romper la confidencialidad. Pero poder contactar a los familiares, por ejemplo, porque lo principal es armar una red y es imposible armar esa red sin saber que su entorno lo está pasando. Bueno, entiendo más que preguntar una reflexión, pero bueno, sí, coincido con la idea de cada vez montar una red más grande y que pueda detectar posibles problemas tanto en adolescentes como en adultos, ¿no? Que podamos hacer más prevención con ellos. Y luego Sandra pone, ¿se puede derivar pacientes? Está cerrado el estudio. No es que se pueda derivar como tal. Los pacientes que entran al estudio son pacientes de centros, de esos 8 centros, que acuden a su servicio de urgencias, centro de salud mental, o su psiquiatra o psicólogo, lo que sea, y han realizado una tentativa autolítica. Entonces no es un programa que se pueda hacer derivación, sino está en fase de ensayo clínico. Igual ahora mismo está cerrado hasta que empiece la segunda parte, pero sería en este caso en España y sería no para hacer una derivación. Y bueno, gracias. Creo que sí, ahí tienes otra pregunta.
Hola. Hola. Sí. Primero que nada, gracias por el curso, fue muy interesante y muy claro. Me quedo con una pregunta un poco más abierta. Vos hablan como esto de los programas de ayuda en España, como la alerta por suicida, que hasta 72 horas para comunicarse. Me queda la duda de, ¿hay números de motor efectivo que se usa? El código... O sea, en 72 horas alcanza o llega tarde. Alcanza porque están obligados a alcanzar. Eso sí que fue un plan que se hizo a nivel estratégico de comunidad. Entonces se destinaron fondos para eso y no hay posibilidad de que no alcance alguien en ese... Porque digamos que ese código riesgo suicidio, por así decirlo, alguien cuando hace una tentativa y aparece en el servicio de urgencias, la persona que lo recibe lo reporta. Descubre una página web y tal y le salta como una alerta. Entonces, están obligados o bien a dar una visita si no ha tenido contacto con la red de salud previa, ¿no? de salud mental. En 72 horas sí o sí hay que forzar una visita para que vayan. Y si ya está en la red de salud mental, al referente de ese paciente, sí o sí le salta una alerta de que hay que citarlo. Entonces, ha sido muy efectivo porque no hay margen de error. ¿Con esto se han limitado los intentos? Bueno, obviamente no tenemos todos los resultados que esperábamos, pero sí que es cierto que en principio es una de las cosas que no todas las comunidades lo tienen y que sí que ha sido como una estrategia. Sí. Pero ya te digo, no hay margen de error o de pensar si se hace o no, porque automáticamente el programa te fuerza una visita y hay que visitar. Así que, nada, en esto... Bueno, también me agradezco por la exposición. Y bueno, yo me quedé con esta parte del video del manejo de la crisis, también me gustó esa parte de los 20 minutos de ejercicio intenso. Dentro de los ejercicios que se recomendaba era más bien como saltar la cuerda, hacer abdominales, levantamiento de peso. Pero me quedé pensando, ¿qué tal los deportes del tipo fútbol, básquetbol, tenis, por ejemplo? ¿Es también una opción recomendable o quizás, esto es algo que sé yo, pueden llevar a cierta frustración? Por ejemplo, pienso en el básquetbol, si vas con cierta crisis y tira 10 tiros y metes 2, es un factor bastante interesante. Eso. ¿Es recomendable de tipo? Te cuento un poco lo que yo conozco de la evidencia. Igual no controlo tanto a nivel deporte en relación con suicidio, pero lo que recomiendo es que sea un ejercicio aeróbico e intenso. Entonces, si tenis, fútbol es un ejercicio aeróbico y en principio sirve como para calmar ese choque, está bien. Obviamente, si va a generar una situación en la que haya una comparativa, tal, probablemente en ese caso sea más contraproducente. De todos modos, ya te digo, la bibliografía no entra en eso, entra en que hagas ejercicio aeróbico para cambiar tu activación. Si ir a correr te cambia activación, perfecto. Si es hacer pesas, perfecto. Igual alguien empezar a tirar tiros de fútbol, aunque sea contra y no los meta, también es un ejercicio aeróbico, ¿no? Lo que pasa es que, por un lado, cambias de escenario, lo cual ayuda, y por otro lado empiezas a hacer ejercicio, pues eso, con una frecuencia bastante alta. Por eso recomiendan a veces con un ejercicio más repetitivo, ¿no? Como puedes saltar, hacer pesas o tal, que no algo más variable como el fútbol. No obstante, te invito a... No, me quedé pensando que también, como son ejercicios recomendados para momento de crisis, de repente si tú tienes que, o sea, para jugar al fútbol, tienes que coordinar con otros, ¿no? O sea, tienes que tener un horario, una disposición, etc. En esto depende de ti. O sea, tú puedes decir, bueno, voy a hacer 20 minutos esta actividad, y es individual, ¿no? O sea, no tienes como que programar nada previo ni depender de otros. Creo que la orientación, además del tema de la activación aeróbica, sí, es un poco... debe ir por ese lado, ¿no? Como qué estrategias puedo utilizar yo, dependientes de mí, para manejar la crisis, ¿no? Claro. Igual, por también sacarle otra, cuando hacen lo del plan de crisis, hay una parte, ¿no? Que son como cosas que a ti te funcionan en un momento de crisis. Y para una persona sí que puede ser el fútbol, ¿no? En un momento de activación, de alta activación emocional. En ese caso, pues sí que sería, no es tal cual el ejercicio igual aeróbico, repetitivo de 20 minutos, pero sí que puede funcionar. Abro investigación para que
Porque es interesante y creo que falta. Sí, Así que ahí, ahí está, nada. Gracias a ti. ¿Alguien más quiera participar? ¿Crees que tienes algún otro mensaje? No, creo que el último es Sandra, sí, la derivación. No sé si no se puede ver si la gente, por ejemplo, levantó la mano o algo de eso, no se puede ver. Y esto lo puede... Voy a dejar de chat. pantalla. Ah, sí, ¿le dejo? Vale, espera. Aquí... No, igual no. Sí, aquí en uso compartido. No, creo que no te deja ver. No te deja verlo. Claro, ahí aparecen todos Pero igual todo ahí. sería por el chat. Sí, igual. Igual yo creo que... No, yo creo que no. Sí, en el chat no hay nada. No, para ver, Mira, aquí en el chat no hay nada y creo que en preguntas y respuestas creo que no. está bloqueado, me parece. Sí, puede ser que cuando hay tanta gente no se pueda levantar mano. Sí, no puede ver porque puse galería y no se puede ver nada. Hay como la vía del chat y la vía de preguntas, yo creo que... Bueno, pues si no hay más preguntas, cerraríamos, quedaríamos por acá. Muchas gracias a todos por el interés y la participación. Y gracias, Irene. Muchísimas gracias a todos.